Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda como siempre su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y continuando con el programa Manteniendo la Comunión con Dios a través de la oración, hoy nos toca hablar un poco del tema clamor y compromiso. Y como siempre se los digo, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. El primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9, dice así: Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? El objetivo de esta mañana, perdón hermanos, el objetivo en esta mañana es comprender que la humildad es evidencia de sabiduría. Repito, comprender que la humildad es evidencia de sabiduría. Aquí tenemos la gran enseñanza de la oración de Salomón, que es algo no estructurado, sino algo que viene del corazón humilde con que se presenta ese ruego a Dios y lo comprometido que está ante el cargo como gobernante que tenía ya en ese momento. Por otro lado, quiero decirles algo importante. El valor de la sabiduría que viene de Dios, amados hermanos, es 1000 veces mayor que el de las riquezas. Cuando se es sabio, no en nuestro propio entendimiento, sino en el que viene de Dios, podremos tomar decisiones correctas. Porque Dios no es el primero en nuestras cosas, sino es el centro de nuestra vida. Vea bien lo que dice, porque Dios no es el primero en tus cosas, sino es el centro de tu vida. ¿Ok? Esto no solo va a traer bendiciones financieras, sino bendiciones en todas las áreas de la vida de cada uno de nosotros. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, mis amados hermanos, tenemos un sano balance de lo que es la vida. Y quiero que analicemos un poco el texto que leí y veamos esto. Cuando se habla de Salomón, hay muchas cosas que sabemos de Salomón. Incluso aquí en mi país existe un dicho que la verdad me llama mucho la atención, porque me recuerda cuando le dice: y no ha habido ni habrá otro como Salomón. En ese texto Dios le está diciendo: tu nombre quedará perpetuado en la humanidad. Y entonces este dicho que hay aquí en este país, México, dice así: para sabio, Salomón. Y eso es algo que quiero que comentemos hoy. De Salomón se ha dicho muchas cosas, decía yo. Pero la Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24, nada más les digo lo que dice: el cual amó a Jehová, y Jehová le amó a él también. Eso es importante que lo veamos. Jehová amaba a Salomón. Pero cuando nosotros vemos esta declaración de que Salomón amaba a Jehová y Jehová amaba a Salomón, nosotros podemos entender la perpetuidad de las promesas de Dios en la vida de cada uno de nosotros. En verdad que el amor de Dios, mis amados hermanos, para con cada uno de nosotros debiera despertar en nosotros ese amor por Él, ese amor infinito por Él. Ahora, para Salomón fue excepcional esa oportunidad que le vino cuando Dios le dijo. Fíjese lo que le dijo Dios, y esa parte yo le he dicho a muchas gentes, es como darle la cuchara: sírvete lo que quieras.
le dice, pide lo que quieras que yo te dé. ¡Qué hermoso! Y estos especiales privilegios, mis amados hermanos, cargados de posibilidades omnipotentes, yo creo que son cargadas de privilegios eternos, pero que generalmente no se ponen al alcance de ninguno de los siervos de Dios. Y no se ponen al alcance de ninguno de los siervos de Dios sin que antes haya habido una preparación solemne, una preparación real, capaz de despertar en Dios ese amor, esa capacidad, esa oportunidad de bendición. Y desde luego, así fue con Salomón. Pero quiero decirle por qué. ¿Por qué sucede esto? Salomón había ido a Gabaón, unos 11 kilómetros más o menos de su lugar de residencia. Más o menos él se despega de su casa y se va 11 kilómetros. Y esto no quiere decir que cada uno de nosotros nos despeguemos de casa y nos vayamos 10, 11 kilómetros fuera de casa o al monte o a la montaña. No. Y dice que Salomón dedicó un tiempo largo y solemne para ofrendar grandes sacrificios a Jehová. Fueron 1000 holocaustos los que presentó allí en Gabaón. Puso un altar, presentó toda su ofrenda que había preparado, pero toda su mente, todo su corazón estaban llenos de pensamientos de la santidad de Dios. Y estaba él convencido de lo horrendo que es el pecado. Pero también estaba él consciente del gran sacrificio de los holocaustos que él presentaba a Dios, que esto traerían expiación o traerían santidad, traerían tranquilidad, traerían esa bendición hacia él. Cuando Salomón se fue a dormir, ya el último día quizás de los sacrificios, se fue a dormir quizás con un profundo sentimiento de esa gran debilidad que los seres humanos tenemos delante de Dios, de esa gran indignidad. Así se sentía Salomón, débil, indigno delante de Dios. Pero dice la Biblia que Dios se le aparece en el sueño, pero se le aparece con una gran oferta en la mano para Salomón. Esa oferta que cubría todas las necesidades que Salomón tenía en ese momento como rey. Y cualquiera diría, un rey con necesidades, pero si todo lo tenía, pero él en su interior tenía necesidades. Por eso es que dije, él se fue a dormir con ese sentimiento de debilidad, de indignidad delante de Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, si queremos recibir honra de Dios, si queremos entonces honrarle a Él, debemos hacerlo con un corazón, con un alma dispuesto, entregando todo lo que somos, desprendiéndonos de las posesiones que tenemos. Y para ello quiero decirle lo siguiente del texto que leíamos hace rato. En el verso 5 de segundo libro de Reyes, capítulo 3, en el verso 5, dice, pídeme lo que quieras. Vamos a detenernos un momento ahí para pensar acerca de quién es el que hace esta oferta. ¿Quién es el que le está diciendo a Salomón, pídeme lo que quieras? Este yo, aquel que se presentó a Moisés en el monte y que le dice a Moisés, ¿en nombre de quién voy? Porque no me van a creer. Y le dice, tú dile, yo soy el que soy. Ese yo, el yo que llena la eternidad, el yo que es el creador de todo el universo, es el que ahora le está haciendo la oferta a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras.
Es la oferta de aquel creador y dueño de todo, el que le está diciendo a Salomón todas estas palabras. Pero el que le está haciendo la oferta a Salomón es el santo, es quien tiene como naturaleza el amor. No hay otro como él. Pensemos otra vez en la abundante generosidad de la oferta. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Dese cuenta, lo que tú quieras pídeme, que yo te lo voy a dar. Le está diciendo el mismo Dios, el mismo Creador, el mismo dueño de todo. Solo se puede pensar en una oportunidad así para enriquecer el alma para el tiempo en que vivimos. Pero realmente Dios está haciendo esta oferta para enriquecer el alma de Salomón para la eternidad. No nada más para el tiempo de vida, sino para la eternidad. Cuando Dios hace este ofrecimiento, estaba poniendo a Salomón también así, por decirlo así, toda la riqueza de su carácter divino y su reino a los pies de Salomón, por así decirlo, para que él pudiera ser lleno de toda la plenitud que era el mismo Dios o que es el mismo Dios. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Nos viene a nosotros el Señor con una oferta así? Sí, y más aún, porque en el don de su Hijo tenemos toda la abundancia de sus riquezas, de sus indiscutibles riquezas. Continuamente delante de nosotros, amados hermanos, se ponen estas ofertas para apropiarnos de ello, incluso sin pedirlas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos en cosas que nunca hemos pedido? Hijos dedicados a Dios, hijas tranquilas y en paz porque los esposos son buenos esposos. Y eso, aún siendo pecadores, Dios nos ha bendecido. Imagínese usted una persona que está proveyendo holocaustos a Jehová en alabanza, en adoración diariamente. Porque 1000 holocaustos, ¿en qué tiempo se ofrecen? ¿En un día? No creo. ¿En una semana? ¿En un mes? No está hablando de un tiempo. Está hablando de que Salomón prácticamente dedicó toda su vida a agradar a Dios. Y Salomón toma una sabia elección. Y le dice Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido. No fue suficiente para Salomón tener la oportunidad de escoger. Tenía que decidirse y hacer su petición, pero sin embargo, cuando él decide, él no decide otra cosa, sino da a tu siervo un corazón entendido. El oidor del Evangelio tiene la oportunidad de tomar una decisión así. Nosotros tuvimos esa oportunidad y tenemos a diario esa oportunidad, pero son muy pocos como Salomón, que buscan un corazón oidor, un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando nosotros leemos el capítulo 3, casi todo, en el verso 7 y en el verso 8, Dios le hace una oferta que cubría toda su necesidad, toda. Un corazón pronto para oír las palabras conductoras y consoladoras de Dios, que le fortalecían, que le sostenían, como cuando un niño necesita la mano de papá. Así se sentía Salomón seguramente en la compañía de Dios. Ahora, Salomón estaba establecido por la gracia de Dios. En medio de tu pueblo, le dice a Jehová, en medio de tu pueblo, un pueblo grande. Si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago, capítulo 1, verso 5.
Pero es importante, amados hermanos, que nosotros pensemos, Cristo es la sabiduría, Cristo es el mismo Dios, Cristo es quien debe conducir nuestra vida. Por eso Dios lo envió a la tierra para que nosotros hoy tengamos esa hermosa oportunidad. Perdón. Ahora, Salomón complacía a Dios. Salomón complacía a Dios. En el verso 10 del mismo capítulo 3 vemos cómo Dios se agradaba de Salomón. Dios se complacía porque lo que había pedido Salomón no era para un disfrute egoísta, sino para su honra y para el bien de su pueblo. Siempre pedimos mal cuando deseamos consumirlo en nuestros propios placeres. Así dice Santiago capítulo 4, verso 3. Pero esta pregunta que les voy a hacer es para que reflexionemos. ¿Acaso nuestras oraciones no quedan frecuentemente ahogadas por los cuidados y ansiedades del interés propio? Normalmente pedimos lo que necesitamos que satisface nuestra carne. Normalmente sucede. Pero muy pocas veces pedimos para poder servir. Salomón pidió para poder servir. Ahora, para ir terminando, hubo una abundante respuesta de parte de Dios. Recibió lo que había pedido. Porque le dice en el verso 12, te doy corazón sabio y entendido. Recibió más de lo que había pedido. En el verso 13 le dice, también te concedo las cosas que no pediste, riqueza y gloria. Y es cuando le dice, porque no ha habido ni habrá otro como Salomón. Imagínese usted, él buscó primero el reino de Dios y todas las cosas le fueron añadidas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso ejemplo de lo que realmente nosotros hemos querido y necesitado siempre! ¿Por qué? Porque realmente hoy estamos hablando, amados hermanos, clamor y compromiso. Cuando nosotros tenemos el compromiso real de buscar a Dios, tenemos respuesta. Ahora, esta pregunta con la que voy a terminar, la voy a responder o tratar de responder con una lectura. Pero quiero que usted vea esto. La pregunta dice así, ¿es Dios el centro de tu vida? Repito la pregunta, ¿es Dios el centro de tu vida? Es que realmente no debemos confundir. Siempre hemos dicho que Dios sea el primero en todo, pero mejor que Dios sea el centro de nuestra vida. Voy a leer primer libro de Reyes, capítulo 3, del verso 10 al verso 14, en la versión Dios habla hoy. Y dice así, al Señor le agradó que Salomón le hiciera la tal petición. Verso 11, y le dijo, porque me has pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar. Verso 12, voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie las ha tenido antes que tú, ni las tendrá después de ti. Verso 13, además te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que no toda tu vida, que dice que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Verso 14, y si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos como lo hizo David tu padre, te concederé una larga vida. Amados hermanos, la pregunta dice, ¿es Dios el centro de tu vida? Si queremos una respuesta similar a la que le dieron a Salomón, es tiempo de reflexionar, es momento de reflexionar, es momento de que pensemos que el clamor a Dios es un compromiso y tiene compromiso. Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda desde México su hermano en Cristo, Rafael González. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.